Mi sobrina empujó a mi hija de 4 años por las escaleras, diciendo que me había dado una bofetada y que era muy pesada, que no la quería aquí. Mi hermana se rió fríamente. No te preocupes, está bien, los niños se caen y se levantan. Y si no, supongo que no tendremos más drama. Mamá añadió, exageraste por completo. Son solo unas escaleras. Deja de ser tan dramática. Papá estuvo de acuerdo, los niños necesitan aprender a ser fuertes. Cuando fui a recoger a mi hija, no se movía. Llamé al 911 inmediatamente mientras todos ponían los ojos en blanco. No tenían ni idea de qué haría. Me llamo Elise, y lo que le pasó a mi hija Nora lo cambió todo. Algunos de ustedes podrían pensar que lo que hice fue extremo, pero cuando terminen de leer esto, creo que entenderán por qué no tuve otra opción. Todo empezó durante lo que se suponía que sería una simple reunión familiar en casa de mis padres para el 65º cumpleaños de mi padre. Debería haber pensado que no debía traer a Nora, mi preciosa hija de 4 años, pero pensaba que la familia era la familia. Qué equivocada estaba. Mi hermana Kendra siempre ha sido la niña mimada. De pequeña, a mis padres no le importaba nada, mientras que a mí me criticaban constantemente por todo, desde mis notas hasta mis decisiones y mis amigos. Cuando tuvo a su hija Madison hace 8 años, el favoritismo solo empeoró. Madison se convirtió en la joya de la corona de la familia, mimada por mis padres y tratada como una princesita que no podía hacer nada malo. Nora, en cambio, siempre fue tratada como algo secundario. Mis padres colmaban a Madison de regalos y atenciones, sin apenas reconocer la existencia de Nora. Me rompía el corazón, pero seguía esperando que las cosas cambiaran. Seguía creyendo que la familia significaba algo. Ese sábado por la tarde, llegué a casa de mis padres con Nora, que llevaba su vestido rosa favorito con unicornios. Estaba emocionadísima al ver a sus abuelos y a su prima brincando de puntillas mientras caminábamos hacia la puerta. Me duele el corazón al pensar en lo feliz e inocente que estaba en ese momento. El problema empezó casi de inmediato. Madison, que ya tenía 13 años y era toda una adolescente, puso los ojos en blanco al ver a Nora. ¿Por qué la trajiste?, preguntó en voz alta, sin siquiera intentar ocultar su desdén. Madison, eso no es agradable, dije, intentando mantener la voz tranquila. Nora es tu prima y está emocionada de verte. Kendra se rió desde la cocina. No te lo tomes como algo personal, Elise. Madison ya tiene la edad en que los niños pequeños la molestan. Es perfectamente normal. ¿Normal? Esa palabra me perseguiría el resto del día. Mis padres apenas levantaron la vista de su conversación cuando entramos. Hola, Nora. Mi mamá lo dijo con el entusiasmo de quien lee la lista de la compra. Mientras tanto, Madison recibió un abrazo enorme y un billete de $20 sin más. Durante la primera hora, todo estuvo relativamente tranquilo. Nora jugaba tranquilamente con algunos juguetes en la sala mientras los adultos hablaban. Pero pude ver a Madison observándola con una mirada calculadora, como si estuviera planeando algo. Debería haber confiado en mi instinto y haberme ido en ese momento. La casa tiene una hermosa escalera de caracol que lleva al segundo piso, 15 escalones con un rellano de madera al final. Es el tipo de escalera que parece elegante en las revistas, pero se vuelve aterradora cuando piensas en un niño pequeño cayéndose por ella. Alrededor de las 3 de la tarde, estaba en la cocina ayudando a mi mamá a preparar la cena cuando escuché la voz de Nora desde la sala. Basta, Madison. Es mío. Me asomé por la esquina y vi a Madison intentando quitarle el elefante de peluche a Nora, ese con el que nunca va a ningún lado. Eres demasiado mayor para peluches, decía Madison. Solo los bebés juegan con esto. Yo no soy un bebé. Nora protestó, su vocecita cada vez más aguda por la angustia. Devuélvemelo, Madison, grité, pero Kendra me hizo un gesto para que no me molestara. Que lo arreglen ellos mismos, dijo. Madison necesita aprender a ser asertiva, y Nora necesita aprender a compartir. Me quedé en la cocina a regañadientes, pero seguí escuchando. Las voces se hicieron más fuertes, y entonces oí algo que me heló la sangre, el sonido de una bofetada, seguido del llanto de Nora. Corrí a la sala y encontré a Nora sujetándose la mejilla, con lágrimas corriendo por su rostro. Madison estaba de pie junto a ella, buscando algo. Me golpeó, Nora sollozó y corrió hacia mí. Ella me golpeó primero. Madison respondió. Me abofeteó cuando le quité su estúpido juguete. Me arrodillé para examinarle la cara a Nora. Tenía la huella roja de una mano en su pequeña mejilla, claramente de la mano mucho más grande de Madison. Madison, no golpees a los niños pequeños, le dije con firmeza. Nora tiene 4 años. Tú tienes 12. Deberías saberlo. Ay, por favor, dijo Kendra al entrar en la habitación. Los niños se golpean constantemente. Así es como aprenden los límites. Que un niño de 13 años le pegue a uno de 4 no es normal, Kendra. Le respondí, mi hijo se está volviendo más astuto. No me digas cómo criar a mi hijo, replicó Kendra con brusquedad. La discusión se intensificó rápidamente. Mis padres se unieron, poniéndose del lado de Kendra, como era natural. Decidí llevar a Nora arriba al baño para limpiarle la cara y calmarla. Quizás un poco de espacio ayudaría a que todos se calmaran.
Nora seguía lloriqueando mientras subíamos las escaleras, su manita aferrada a la mía. Mamá, ¿por qué me pegó Madison?, preguntó con voz débil y confundida. No sé, cariño, dije con el corazón roto. Hay gente que toma malas decisiones cuando está molesta. Pasamos unos 10 minutos en el baño. Le lavo la cara a Nora y la tranquilizo. Estaba empezando a sonreír de nuevo cuando oímos la voz de Madison en el pasillo. Ahí estás, dijo Madison, con ese tono empalagoso y dulce que me puso nerviosa de inmediato. Estábamos bajando de nuevo, dije, tomando la mano de Nora. Pero Madison se interpuso justo delante de nosotras, bloqueándonos el paso. Nora, quiero enseñarte algo genial abajo. Es una sorpresa. Nora me miró con incertidumbre. ¿Puedo ver la sorpresa? Mamá. Algo andaba mal, pero no sabía qué. Madison parecía emocionada, casi ansiosa, de una forma que no le correspondía. Está bien, dije despacio, pero voy contigo. De hecho, Madison dijo que es mejor que Nora venga sola. Es una cosa de primos secretos. Todo mi instinto me gritaba que dijera que no, pero Nora parecía tan esperanzada. Había estado pasando un mal rato con Madison todo el día, y pensé que tal vez esta era la forma de Madison de compensarla por haberla golpeado. De acuerdo, dije, pero iré justo detrás de ti. Madison tomó la mano de Nora y la condujo hasta lo alto de la escalera. Yo estaba a 1 metro detrás de ellas cuando sucedió. ¿Sabes qué, Nora?, dijo Madison, con la voz repentinamente fría y áspera. Eres una molestia, y no te quiero aquí nunca más. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Madison puso ambas manos en la espalda de Nora y la cerró con todas sus fuerzas. Me dio una bofetada y es tan molesta. No la quiero aquí, gritó Madison mientras Nora se desplomaba hacia adelante. El tiempo pareció detenerse. Vi un horror absoluto cuando mi pequeña se cayó por esos 15 escalones de madera, golpeándose cada uno con un olor nauseabundo. Su elefante de peluche se le escapó de las manos y aterrizó abajo antes que ella. Nora, grité, bajando las escaleras a toda velocidad. Estaba tumbada abajo, completamente inmóvil. Su vestido rosa de unicornio estaba retorcido alrededor de sus piernas y le sangraba la cabeza. Tenía los ojos cerrados y no se movía en absoluto. Dios mío, Dios mío. Repetía mientras me arrodillaba a su lado. Me temblaban tanto las manos que apenas podía tomarle el pulso. Lo tenía, pero débil. El resto de la familia había venido corriendo al oír mi pantalla. Esperaba conmoción, horror y preocupación inmediata por Nora. En cambio, lo que obtuve fue algo que todavía me repugna pensar. ¿Acaso no pudo bajar la vista hacia la figura inmóvil de Nora y reírse de verdad? Fue ese sonido frío y desdeñoso que me atravesó por completo. No te preocupes, está bien, los niños se caen y se levantan. Y si no, supongo que no tendremos más drama. La miré con total incredulidad. ¿Estás loca? Mírala. No se mueve. Mi mamá negó con la cabeza como si estuviera siendo ridícula. Estás exagerando, son solo unas escaleras, deja de ser tan dramática. Podría tener una conmoción cerebral, grité. Podría tener una hemorragia interna. Mi papá se cruzó de brazos y se enredó, de acuerdo con mi mamá. Los niños necesitan aprender a ser fuertes. Unos cuantos golpes y moretones nunca hacen daño a nadie. Madison estaba de pie en lo alto de las escaleras, y cuando la miré, vi algo que me dejó en claro hasta los huesos. No lo lamentaba. No tenía miedo. Sonreía. Saqué mi teléfono y llamé al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hija de 4 años fue empujada por las escaleras. Está inconsciente y le sale sangre de la cabeza. Necesito una ambulancia de inmediato. Mi familia puso los ojos en blanco. Kendra dijo, ¿llamas al 911? ¿En serio? Te estás avergonzando. Me da igual, dije, mientras conseguía la llamada o la dirección. Mi hija está herida y no voy a arriesgarme. Los paramédicos llegaron 12 minutos después, aunque parecieron horas. Durante ese tiempo, Nora permaneció inconsciente. Me senté a su lado, recé para moverla, pero estaba desesperado por abrazarla. Mi familia se quedó allí, comentando que estaba exagerando y que esto iba a ser muy costoso. Cuando los paramédicos examinaron a Nora, sus expresiones se pusieron serias de inmediato. Necesitamos llevarla al hospital ya, dijo uno de ellos. Posible traumatismo cráneoencefálico. Sentí que el mundo me daba vueltas. Colocaron cuidadosamente a Nora en una camilla y la subieron a la ambulancia. Me subí a su lado, sosteniendo su pequeña mano. ¿Se pondrá bien?, le pregunté al paramédico. La vamos a cuidar muy bien, dijo, lo cual no era realmente una respuesta. En el hospital, Nora fue operada de urgencia. Tenía una conmoción cerebral grave, una fractura de cráneo e inflamación cerebral que requirió cirugía de emergencia para aliviar la presión. El médico dijo que si hubiera esperado 1 hora más para pedir ayuda, podría haber muerto. Pasó 4 días en la UCI. 4 días en los que no sabía si mi pequeña despertaría, si sería la misma que cuando despertó, si perdería a la persona más importante de mi vida porque mi sobrina de 12 años la consideraba una molestia.
Durante esos 4 días, mi familia no me visitó ni una sola vez. Ni una sola vez. Los llamaba para ponerlos al día, y cada vez actuaban como si los estuviera molestando con un trauma innecesario. Está bien, ¿verdad?, decía mi mamá. Los niños son resilientes. ¿Cuándo volverá a casa?, preguntaba mi papá. Esto ya ha durado demasiado. Kendra era la peor. Quizás esto le enseñe a no ser tan dependiente y molesta, dijo durante una llamada particularmente horrible. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo se había roto dentro de mí. Esas personas no eran mi familia. La familia no ve a un niño sufrir lesiones graves y luego lo culpa por ser dramático. La familia no se ríe cuando un niño de 4 años yace inconsciente en el suelo. Nora finalmente despertó al 4.º día. El alivio que sentí fue indescriptible, pero estaba mezclado con una rabia tan pura y concentrada que me asustó. Iba a estar bien, el médico dijo que se recuperaría por completo, pero necesitaría meses de fisioterapia y seguimiento. Y lo más importante, estaba aterrorizada. Tenía pesadillas sobrecaídas, sobre la cara de Madsen al empujarla. Se estremecía cuando alguien se acercaba demasiado rápido. Mi pequeña, feliz y confiada, había quedado traumatizada y mi familia pensó que no era para tanto. Fue entonces cuando decidí que necesitaban aprender cómo eran realmente las consecuencias. Empecé con Madsen. Mientras Nora aún estaba en el hospital, fui a la escuela de Madsen y solicité una reunión con el director y el consejero escolar. Llevé la denuncia policial, sí, había presentado la denuncia por agresión a la menor, y los registros del hospital que mostraban las lesiones de Nora. Me preocupa el comportamiento de Madsen, les dije. Empujó deliberadamente a un niño de 4 años por las escaleras y no mostró ningún remordimiento. Creo que necesita una evaluación psicológica inmediata. La escuela se lo tomó muy en serio. Se les exigió que reportaran el incidente a los servicios de protección infantil y Madsen fue suspendida mientras se realizaba la investigación. Los servicios de protección infantil, CPS, abrieron un caso contra Kendra y Madsen tuvo que recibir terapia obligatoria. Kendra se puso furiosa cuando se enteró. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, gritó por teléfono. Madsen es solo una niña. Nora también, respondí con calma. La diferencia es que Nora es la víctima, no la victimaria, pero yo apenas estaba empezando. Después, perseguí a mis padres económicamente. Mira, hay algo que mi familia no sabía de mí. Durante los últimos 10 años, he trabajado como consultor independiente para pequeñas empresas en Colorado, ayudándolas con sus impuestos y planificación financiera. Soy muy bueno con los números y se me da muy bien encontrar cosas que la gente no quiere encontrar. Mis padres tienen un restaurante pequeño pero exitoso que llevan 25 años gestionando. Conocía sus libros de cuentas al dedillo porque les ayudé a configurar su sistema contable de joven. Lo que no sabían era que yo tenía acceso a sus registros financieros. Me llevó unas 2 horas encontrar lo que buscaba. Llevaban años declarando ingresos inferiores a los reales, ocultando ventas en efectivo y sin reportarlas al IRS. No era una cantidad enorme, quizá $20,000 al año, pero a lo largo de 15 años, se convirtió en un fraude fiscal significativo. Lo imprimí todo y lo envié anónimamente al IRS. También envié copias a la Autoridad Fiscal Estatal y al Departamento de Salud local, junto con algunas fotos que había tomado durante años de violaciones del Código de Salud en el restaurante. El proceso de investigación y auditoría duró unos 18 meses. Durante esa época, mis padres tuvieron que contratar abogados, pagar auditorías y lidiar con inspecciones inesperadas. El estrés disparó la presión arterial de mi papá, y mi mamá desarrolló tanta ansiedad que tuvo que empezar a tomar medicamentos. Al final, debían más de $350,000 en impuestos atrasados, multas e intereses. Tuvieron que vender el restaurante para pagarlo. Mi padre, que ya tenía 65 años, tuvo que volver a trabajar de cocinero en un restaurante ajeno. Mi madre consiguió trabajo de cajera en un supermercado. Pero aún no había terminado. Candor trabajaba como agente inmobiliaria en una pequeña empresa del pueblo. Ganaba un buen sueldo, pero vivía por encima de sus posibilidades, coche caro, ropa cara, vacaciones caras que publicaba constantemente en redes sociales. Sabía que también estaba recortando gastos en sus impuestos, declarando gastos personales como gastos de la empresa y declarando una parte menor de sus comisiones. Pero eso no me bastaba. Quería algo más grande. Fue entonces cuando recordé la aventura. 2 años antes, Candor se había emborrachado en una barbacoa familiar y me había confesado que tenía una aventura con su jefe casado en la inmobiliaria. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie, y como un idiota, cumplí la promesa. Hasta ahora, no solo le conté a su esposa. Reuní pruebas. Fotos de ellos juntos en restaurantes y hoteles, registros de tarjetas de crédito que mostraban los hoteles que él pagaba, mensajes de texto que Candor me había mostrado durante la aventura. Lo reuní todo en un paquete ordenado y se lo envié a su esposa, junto con copias a la Junta de Licencias Inmobiliarias. La esposa solicitó el divorcio y lo despojó de todo lo que valía. La Junta de Licencias abrió una investigación ética. La inmobiliaria despidió a Candor y a su jefe para evitar el escándalo. Candor no pudo encontrar otro trabajo en el sector inmobiliario de nuestra ciudad. El asunto se había hecho público y nadie quería contratar a alguien con semejante reputación. Al final tuvo que mudarse a 3 horas de distancia y aceptar un trabajo de cajera, igual que nuestra madre.
Lo bueno fue que ninguno de ellos relacionó estos sucesos conmigo. Que ellos supieran, yo solo era la hermana loca que exageró cuando Nora se lastimó. No tenían ni idea de que sus vidas se estaban desmoronando por mi culpa. Nora se recuperó por completo, aunque le llevó casi un año de fisioterapia y terapia. A veces todavía tiene pesadillas, pero ha vuelto a ser la niña feliz y confiada de antes. Nos mudamos a otro estado poco después de su recuperación, aparentemente por mi trabajo, pero en realidad porque quería alejarla de la influencia tóxica de mi familia. La última parte de mi venganza llegó 3 años después de la recuperación de Nora. Mis padres habían logrado rehacer sus vidas en cierta medida. Papá trabajaba como cocinero en un buen restaurante, y mamá había ascendido a subgerente en el supermercado. No vivían tan bien como antes, pero se las arreglaban. Kendra también había logrado recuperarse. Encontró un nuevo trabajo en ventas farmacéuticas y volvía a ganar un sueldo decente. Madison también estaba mejorando, la terapia la había ayudado, y parecía haber aprendido de las consecuencias de sus actos. Fue entonces cuando di el golpe final. Los veo. A todos. Contraté al mejor abogado de lesiones personales que pude encontrar para 5 demandas contra Madison, Kendra y mis padres por angustia emocional, gastos médicos y dolor y sufrimiento. La demanda contra Madison se dirigía técnicamente contra Kendra como su tutora, ya que Madison era menor de edad. La demanda detallaba todo: la agresión deliberada de Madison a Nora, la insensibilidad de la familia ante las lesiones de Nora y el trauma emocional continuo que Nora había sufrido. Tenía registros hospitalarios, informes policiales, fotografías de las lesiones de Nora y testimonios de los médicos y terapeutas que la habían tratado. El caso era irrefutable. Madison había empujado a Nora por las escaleras deliberadamente con la intención de hacerle daño. Los adultos de la familia no habían brindado ayuda a un niño herido y habían desalentado activamente la búsqueda de tratamiento médico. La angustia emocional fue bien documentada por los terapeutas de Nora. Pero preparar la demanda tomó tiempo, y durante esos meses de preparación, descubrí cuán profunda era la insensibilidad de mi familia. 3 semanas después de que Nora saliera del hospital, mi mamá me llamó. Pensé que quizá por fin le preguntaría cómo estaba, que quizá mostraría una preocupación genuina por su nieta. En cambio, me dijo: ¿y Liz, cuándo vas a parar con estas tonterías? Nora fue operada y se está recuperando, y estás haciendo quedar mal a toda la familia con todo este drama. ¿Drama? Repetí, mi voz se transformó. Mi hija tuvo una cirugía cerebral de emergencia, mamá. Bueno, ya está mejor, ¿verdad? Los niños se recuperan rápido. Pero sigues actuando como si hubiera ocurrido una tragedia terrible. Kendra ha recibido miradas extrañas en el trabajo y la gente le pregunta por Madison. Tienes que dejar de hablar de esto. Esa conversación duró exactamente 37 segundos antes de que colgara. Pero me reveló todo lo que necesitaba saber sobre las prioridades de mi familia. Una semana después, Kendra llamó. Casi no respondí, pero la curiosidad morbosa me venció. En estos momentos, tenemos que hablar de la factura del hospital, di. Los niños se empujan constantemente. No es que ella quisiera que Nora se lastimara tanto. Así que, obviamente, no deberíamos tener que pagar las facturas médicas. Me quedé callado tanto tiempo que Kendra me preguntó: ¿Hola? ¿Estás ahí? Estoy aquí, dije. Solo intento asimilar que creas que tu hija puede agredir a la mía y luego irse sin ninguna responsabilidad económica. ¿Agresión? Dios mío, qué dramático eres. Fue un accidente. ¿Un accidente? Kendra, Madison miró a Nora a los ojos y le dijo que era molesta y que no la quería allí, y luego la empujó deliberadamente por 15 escaleras. Eso no es un accidente. Eso es agresión. Estás tergiversando lo sucedido. Madison dijo que apenas la tocó. Nora debió de tropezar. Fue entonces cuando me di cuenta de que Kendra en realidad intentaba reescribir la historia. Para ella, Madison no había hecho nada malo. Nora, de alguna manera, se había causado sus propias heridas. Kendra, dije, con la voz peligrosamente baja. Había testigos. Lo vi. Madison admitió haber empujado a Nora. Bueno, quizá Nora se lo merecía. Ese día se portó mal, se llevó a Madison primero. A veces los niños necesitan aprender consecuencias. Yo también le colgué. Pero esa conversación cristalizó algo para mí. No se trataba solo de que Madison fuera una niña problemática. Se trataba de una familia tan comprometida con la protección de su niña adorada que estaban dispuestos a engañar a todos, incluso a ellos mismos, sobre lo que realmente sucedió. Fue entonces cuando empecé a documentarlo todo. Llamé al pediatra de Nora y le pedí copias de todos sus historiales médicos del incidente. Solicité un expediente completo de urgencias, incluyendo las notas del médico de cabecera sobre el mecanismo de la lesión. Conseguí copias de todas las tomografías cerebrales, los informes quirúrgicos, todo. También empecé a grabar mis conversaciones telefónicas con mi familia. En Colorado, solo se necesita el consentimiento de una de las partes, lo que significaba que podía grabar legalmente cualquier conversación en la que participara. Lo que decían cuando creían que nadie los controlaba era incluso peor que sus declaraciones públicas. Durante una conversación, mi gag llegó a decir: Nora siempre ha sido una niña torpe. Probablemente se habría caído por esas escaleras al final.
En otra ocasión, mi mamá sugirió que quizá Nora tenía problemas cerebrales antes de la caída, y por eso se lastimó tanto. Dijo que los niños normales se recuperan de estas cosas. Quizás ya tenía algún problema, pero lo peor era la teoría de Kendra de que yo, de alguna manera, había causado todo. Siempre ha tenido celos de Madison, le dijo a mi mamá durante una conversación que grabé llamándola mientras Kendra estaba de visita. Creo que quería que pasara algo malo para hacerse la víctima. Cada conversación me enojaba más, pero mantuve la voz tranquila y electa. Los dejé hablar, les dejé revelar qué clase de personas eran en realidad. Y documenté cada palabra. Mientras tanto, Nora estaba pasando por un momento más difícil de lo que me había imaginado. Las heridas físicas sanaron, pero el trauma emocional fue más profundo de lo que nadie esperaba. Empezó a tener ataques de pánico cada vez que subíamos escaleras. Se paralizaba por completo, comenzaba a hiperventilar y me tomaba 20 minutos calmarla. Su pediatra nos remitió a una psicóloga infantil, la doctora Jennifer Walsh, especializada en recuperación de traumas. Durante nuestra primera cita, la doctora Walsh explicó que Nora presentaba síntomas de trastorno de estrés postraumático. Es común que los niños que han sufrido violencia deliberada por parte de familiares, comentó la doctora Walsh. La traición a la confianza agrava el trauma de la lesión física. Violencia deliberada, repetí. Eso fue exactamente. ¿Ha mostrado algún remordimiento el familiar que causó la lesión? ¿Ha intentado enmendarlo? Casi me río, pero me salió más bien un sonido amargo. Creen que estoy exagerando. Insinuaron que Nora, de alguna manera, tuvo un defecto. La expresión del Dr. Walsh se ensombreció. La victimización secundaria por parte de familiares puede ser extremadamente perjudicial para la recuperación de un niño. Transmite el mensaje de que su dolor no importa, que su experiencia no es válida. Fue entonces cuando tomé una decisión que marcaría todo lo que vino después. Doctor, ¿estaría dispuesto a documentar el trauma continuo de Nora en su dictamen profesional? Si esto llegara a juicio, ¿testificaría sobre el impacto que esto ha tenido en ella? Por supuesto, dijo el Dr. Walsh. Lo que le sucedió a Nora fue grave, y la respuesta de la familia ha sido profundamente perjudicial para su proceso de recuperación. Durante los meses siguientes, el Dr. Walsh documentó las pesadillas de Nora, sus ataques de pánico, su regresión y desarrollo social. Nora, que llevaba más de un año sin ir al baño, volvió a tener accidentes. Dejó de dormir del tirón. Se volvió apegada y temerosa como nunca antes. Pero mi familia no vio nada de esto. No preguntaron por la recuperación de Nora. No la visitaron. No le enviaron tarjetas, flores ni mensajes de texto para preguntarle cómo estaba. En cambio, estaban ocupados protegiendo a Madison de las consecuencias de sus actos. Me enteré por una amiga en común que Kendra había inscrito a Madison en el colegio privado del otro lado de la ciudad, contándole a la gente que Madison sufría acoso escolar en su antiguo colegio debido a acusaciones falsas. Estaba pintando a Madison como la víctima de todo el asunto. Mis padres ayudaban a pagar la matrícula del colegio privado. Los mismos abuelos que nunca se habían ofrecido a ayudar con las facturas médicas de Nora estaban gastando miles de dólares para ayudar a Madison a evitar las consecuencias sociales de lo que había hecho. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi enfoque sistemático sobre las consecuencias debía ser más exhaustivo. Contraté a un investigador privado para que investigara a fondo las finanzas de mi familia. Lo que descubrí fue un patrón de evasión de impuestos y violación de normas que se remontaba a años atrás. El restaurante de mis padres no solo declaraba ingresos inferiores a los reales. También pagaban a varios empleados en negro para evitar impuestos sobre la nómina, limpiaban gastos comerciales falsos y llevaban más de un año operando sin los permisos sanitarios correspondientes. Las irregularidades financieras de Kendra eran aún más graves. No solo evadía impuestos. También estaba involucrada en transacciones inmobiliarias cuestionables, donde representaba tanto a compradores como a vendedores sin la debida transparencia, embolsándose comisiones extra que deberían haber sido declaradas. Pero el descubrimiento más interesante fue sobre la propia Madison. Resultó que empujar a Nora por las escaleras no era su primer acto de violencia. La investigadora privada investigó cuidadosamente las noticias locales y entrevistó a los padres de sus antiguos compañeros de clase, y encontró evidencia de incidentes en su anterior escuela, donde había escuchado a otros niños. Nada tan grave como lo que le hizo a Nora, pero sí un claro patrón de comportamiento agresivo que Kendra y mis padres habían ocultado. Una vez, empujó a un niño de kinder de las barras, alegando que se había demorado demasiado en el juego. El niño terminó con una muñeca rota, pero Kendra convenció a la escuela de que solo fue un accidente. Hubo otro incidente en el que Madison hizo tropezar deliberadamente a un compañero de clase durante una excursión, provocando que el niño cayera a un arroyo. El niño casi se ahoga y tuvo que ser rescatado por un profesor. De nuevo, Kendra logró convencer a todos de que solo había sido un accidente. El patrón era claro. Madison llevaba años lastimando a niños más pequeños, y mi familia lo ocultaba constantemente. No se trataba solo de un mal día o una mala decisión. Se trataba de un patrón sistemático de abuso facilitado por adultos que se negaban a exigirle responsabilidades a Madison. Fue entonces cuando amplié mi plan. No solo denuncié la agresión de Madison a Nora a la policía y a la CPS. También les proporcioné información sobre los incidentes anteriores.
De repente, lo que parecía un incidente aislado se convirtió en parte de un patrón de comportamiento depredador hacia niños pequeños. La investigación de la CPS se intensificó. Kendra tuvo que asistir a clases de crianza y a una evaluación psicológica. Madison debía tener visitas supervisadas con otros niños hasta que completara un extenso programa de terapia. Pero yo tampoco había terminado con la situación escolar. Investigué la escuela privada donde Kendra había inscrito a Madison. Era uno de esos lugares caros y exclusivos que se enorgullecían del desarrollo del carácter y la educación moral. El tipo de escuela que se preocuparía mucho por admitir a un estudiante con antecedentes de violencia. Envié anónimamente a la administración escolar copias de los informes policiales del caso de Nora, junto con documentación de los incidentes previos en la antigua escuela de Madison. Incluí la evaluación profesional del Dr. Walsh sobre el trauma que las acciones de Madison le habían causado a Nora. En una semana, Madison fue expulsada del colegio privado. Cuando Kendra intentó matricularla en otros colegios privados de la zona, descubrió que la noticia se había extendido por toda la red de colegios privados. Nadie quería hacerse responsable de una niña con antecedentes documentados de violencia. Madison terminó teniendo que regresar a la escuela pública, pero no a la misma a la que había asistido antes. El distrito la transfirió a otra escuela con más recursos para niños con problemas de conducta. Estaba al otro lado de la ciudad donde vivían, lo que significaba que Kendra tenía que conducir 40 minutos de ida y vuelta para dejar y recoger a Madison todos los días. Mientras tanto, las presiones financieras que yo había generado empezaban a pasar factura a todos. El restaurante de mis padres estaba bajo constante escrutinio de los inspectores sanitarios y las autoridades fiscales. Cada infracción resultaba en multas. Cada auditoría revelaba más problemas. El estrés estaba deteriorando rápidamente la salud de mi padre. Empezó a tener dolores en el pecho y tuvo que ser hospitalizado 2 veces por lo que los médicos pensaron que podrían ser infartos. Mi madre no soportaba mejor la presión. Empezó a tener, según ella, episodios de mareo y desorientación. Su médico le diagnosticó trastorno de pánico inducido por ansiedad y le recetó medicamentos que la hacían sentir aturdida y desconectada. Kendra tenía dificultades para mantenerse al día con el creciente escrutinio de la Junta de Licencias Inmobiliarias. Cada transacción que había gestionado estaba siendo revisada. Se contactaba a cada cliente. La investigación del romance había revelado otras violaciones éticas, y se enfrentaba a la posibilidad de perder su licencia permanentemente. Pero lo más satisfactorio fue ver cómo cambiaba la dinámica familiar bajo presión. Kendra y mis padres empezaron a enfrentarse. Cuando multaron al restaurante por infringir el código de salud, mis padres culparon a Kendra de atraer la atención negativa hacia la familia. Cuando le suspendieron la licencia de agente inmobiliario, Kendra culpó a mis padres por no haberla educado para manejar el estrés adecuadamente. Mientras tanto, Madison se portaba peor que nunca. Las sesiones de terapia no iban bien porque se negaba a asumir la responsabilidad de sus actos. Seguía insistiendo en que apenas había tocado a Nora, que Nora se había tropezado sola, que todo el asunto se estaba exagerando. El terapeuta le dijo a Kendra que Madison mostraba signos de trastorno de personalidad antisocial y que necesitaría años de tratamiento intensivo. El costo de su tratamiento, sumado a los honorarios legales y la pérdida de ingresos por los problemas profesionales de Kendra, estaba generando una enorme presión financiera para la familia. Fue entonces cuando Kendra cometió el error que me abrió las puertas a la fase final de mi plan. Me llamó, 8 meses después de la caída de Nora, e intentó negociar. Emise, dijo con voz cansada y tensa, esto ya ha durado demasiado. Todos sufrimos por tu comportamiento vengativo. ¿Mi comportamiento vengativo? Dije. Kendra, tu hija intentó matar a la mía. No intentó matar a Nora. Dios, qué dramático eres. Madison cometió un error. Es solo una niña. Un niño que ha lastimado a muchos otros niños y no muestra remordimiento alguno. Mira, dijo Kendra, ¿qué quieres? ¿Dinero? Pagaremos las facturas médicas de Nora. Pagaremos su terapia. Simplemente deja de hacer lo que sea que estés haciendo para destruir nuestras vidas. Fue entonces cuando supe que los tenía justo donde los quería. ¿Sabes qué quiero? Dije, quiero responsabilidad. Quiero que Madison enfrente las consecuencias de lo que hizo. Quiero que tú, mamá y papá reconozcan que lo que le pasó a Nora fue grave, traumático y malo. Bien, dijo Kendra rápidamente. Lo reconocemos. Madison se disculpará con Nora. Todos nos disculparemos. Basta. Kendra, has tenido 6 meses para mostrar arrepentimiento genuino. Has tenido 6 meses para ver cómo se recupera Nora. Tuvieron 6 meses para asumir la responsabilidad por lo que hizo su hija. En cambio, pasaron 6 meses intentando reescribir la historia y presentarse como víctimas. ¿Qué quieren? Quiero justicia, dije. Y quiero seguir los trámites legales correspondientes. Fue entonces cuando le conté sobre la demanda. Kendra intentó impugnarla al principio, pero su abogado le dijo que no tenía ninguna posibilidad. Las pruebas eran abrumadoras, y ningún jurado se compadecería de alguien que se hubiera reído de un niño de 4 años herido. Al final, llegaron a un acuerdo extrajudicial. El acuerdo conjunto fue de $380,000. Kendra tuvo que declararse en bancarrota.
Mis padres perdieron sus modestos ahorros para la jubilación y tuvieron que pedir una segunda hipoteca sobre su casa. Pero el dinero nunca fue lo importante. La cuestión era que las acciones tienen consecuencias, y a veces estas tardan años en manifestarse por completo. Deposité la mayor parte del dinero del acuerdo en un fondo fiduciario para las futuras necesidades educativas y terapéuticas de Nora. El resto lo doné a organizaciones que ayudan a niños víctimas de violencia familiar. Han pasado 6 años desde aquel horrible día. Nora tiene 10 años y está en plena forma. Es inteligente, cariñosa y tiene una resiliencia asombrosa. Ella aún recuerda lo que pasó, pero ya no la define. Mi familia, en cambio, sigue lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Mis padres ya tienen más de 70 años y siguen trabajando porque no pueden permitirse jubilarse. Kendra apenas sobrevive, con 2 trabajos para llegar a fin de mes. Madison está en la universidad ahora con una beca parcial que se ganó ella misma, pero tiene que trabajar para pagarse los estudios porque su familia no puede ayudarla. ¿Me siento mal por lo que hice? Ni por un segundo. Cuando Nora yacía inconsciente al pie de esas escaleras, mi familia optó por reírse y restarle importancia a sus heridas. Decidieron priorizar los sentimientos de Madison sobre la seguridad de Nora. Decidieron tratar a una niña de 4 años traumatizada como si estuviera siendo dramática. Ellos tomaron sus decisiones, y yo tomé las mías. Algunos podrían decir que fui demasiado lejos, que mi venganza fue desproporcionada a lo sucedido. A esas personas, les digo esto, imaginen a su hija tirada inmóvil al pie de una escalera mientras quienes se supone que deben reírse y protegerla se ríen y la llaman dramática. Imagina pasar 4 días sin saber si tu bebé se va a despertar. Imagina que tu hija tiene pesadillas durante meses porque alguien que se suponía que era de la familia la lastimó deliberadamente. Y luego dime que me pasé. Nora ahora está a salvo. La quieren, la protegen, y sabe que su madre moverá cielo y tierra para que siga así. Mi supuesta familia aprendió que hay personas en este mundo que te pedirán cuentas por tus actos, aunque lleve años. Sobre todo si lleva años. Pensaron que podrían hacerle daño a mi hijo sin consecuencias. Se equivocaron. Y si de alguna manera leen esto y descubren que se trata de ellos, quiero que sepan algo, aún no he terminado. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que Nora esté protegida de gente como ellos. Si alguna vez intentan contactarla, si alguna vez intentan volver a nuestras vidas, los destruiré por completo. Porque eso es lo que hacen las verdaderas madres. Protegemos a nuestros hijos, cueste lo que cueste. Incluso de la familia. Especialmente de mi familia. Actualización. Mucha gente me ha preguntado sobre Madison y si creo que lo que le hice fue justo, ya que era solo una niña cuando esto ocurrió. Para ser claros, Madison tenía 13 años cuando empujó deliberadamente a mi hija de 4 años por las escaleras. Eso no es un niño pequeño haciendo una rabieta. Eso no es un niño de 6 años que no entiende las consecuencias. Eso es un niño de 13 años que tenía la edad suficiente para entender que empujar a alguien por las escaleras podría hacerle daño grave. Le dio una paliza a mi bebé y dijo que era molesta y que no la quería allí, y luego intentó hacerle daño deliberadamente. El hecho de que sonriera después demuestra que sabía exactamente lo que hacía. ¿Afectaron las consecuencias a su futuro? Por supuesto. Pero también lo fue su decisión de agredir a una niña de 4 años. Las acciones tienen consecuencias, y a veces duran más de lo que desearíamos. Nora cargará con el trauma de lo que Madison le hizo el resto de su vida. ¿Por qué debería ser Madison la única que puede seguir adelante sin consecuencias? En cuanto a mis padres y Kendra, son adultos que decidieron reírse de una niña herida y desaconsejar la búsqueda de tratamiento médico. Decidieron priorizar a su niña adorada sobre la seguridad de mi hija. Tomaron sus decisiones y vivieron con las consecuencias. Duermo tranquilo sabiendo que Nora está a salvo y que quienes la lastimaron aprendieron que sus acciones tienen consecuencias. Eso no es venganza. Eso es justicia.